a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor, hermanos? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y así puestos sobre nuestros pies, quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 33. En el libro de Éxodo, en el capítulo 33, estaremos leyendo el versículo 12 al 15. Hay poder en Jesús, aleluya. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos listo? Éxodo 33, versículo 12 en adelante. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, este es el Señor hablándole a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios mío, porque tu presencia está en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por permanecer con nosotros, Señor, desde la mañana, Señor. Gracias por respaldar esta obra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, por tu paz, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor, cada día. Padre, me acerco a tu presencia nuevamente en el nombre de Jesús para pedirte, Señor, que uses mi humanidad, Señor, que pases, Señor, el carbón encendido sobre mis labios. Que esta palabra, Señor, edifica a tu pueblo, Señor. El único propósito, Señor, por el cual nos reunimos en esta hora, Señor, es para principalmente honrarte a ti, Señor. Pero también nuestra alma tiene necesidad de ti, Señor, de tu palabra, de tu alimento espiritual, Señor. Alimenta al pueblo, Señor. Háblanos, usa mi humanidad, Señor, a medida que yo hablo. Sea tu Santo Espíritu, Señor, usando mi mente, mi ser entero, mis labios, mi garganta, Señor. Y que sea tu Santo y Divino Espíritu, Señor, depositando la palabra en los corazones, Señor amado. Esta es tu palabra, Señor, y es bendecida, Señor. Tu palabra declara que la envías, Señor, con un propósito y no vuelve atrás vacía, Señor. Cumple su propósito a tu tiempo, Señor, y tus tiempos son perfectos. En el nombre de Jesús, yo te pido esto y te doy las gracias, Señor, porque sé que estás en medio nuestro, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de este mensaje es La presencia de Dios en el creyente. Para entender un poco mejor lo que está sucediendo en esta porción que comenzamos leyendo, en el capítulo anterior se nos relata al pueblo de Dios
a Israel. Nos habla el capítulo anterior. Moisés entra, sube a la presencia de Dios y Dios le da a Moisés, le entrega las tablas del testimonio, y dice la escritura que eran escritas por Dios mismo. Las tablas escritas por ambos lados, eran 2 tablas, de uno y de otro lado estaban escritas, dice la escritura. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Moisés estaba en el monte, en la cima, recibiendo instrucciones por Dios y cosas que tenían que hacer: el tabernáculo, los utensilios, la mesa, todo lo que se iba a llevar a cabo, y el Señor le estaba dando instrucciones, y Moisés estaba en la misma presencia de Dios. El pueblo, al ver que Moisés demoraba en bajar, presionan a Aarón, y Aarón cedió en obedecer al pueblo, y cedió e hicieron un becerro de oro. Y la palabra de Dios dice que en el cual adoraron y ofrecieron sacrificios. Y hasta dijeron, o Aarón les decía: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios le dice a Moisés: desciende, el pueblo se ha corrompido. Moisés estaba en la presencia de Dios, y Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, le dice: desciende porque el pueblo se ha corrompido. Moisés baja, y al ver al pueblo en su ira, declara la escritura que rompe las tablas y se enfada demasiado y trae juicio al pueblo desobediente. Y los que hemos leído la escritura sabemos que hubo mortandad. Y viene Moisés y habla y le dice al pueblo: ¿quién está por Jehová y quién no está? Y se arma una guerra y hay muerte. Entonces Moisés vuelve a la presencia de Dios a interceder nuevamente por el pueblo. Y Dios nuevamente, en su infinita misericordia, perdona al pueblo. Gloria a Dios que no es como nosotros, hermanos, que tan pronto nos hacen algo o nos traicionan, porque esto es lo que hizo el pueblo de Dios. El Señor, en su misericordia, nuevamente nos extiende una oportunidad. Y eso hace el Señor con su pueblo. Moisés sube a la cumbre y habla con el Señor, y nuevamente el Señor perdona al pueblo. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Es una breve introducción para entender lo que está sucediendo, para entender mejor lo que comenzamos leyendo. En el primer versículo del capítulo 33 de Éxodo que comenzamos leyendo, el Señor le dice a Moisés: ya ha perdonado al pueblo, y le dice a Moisés: ve, toma al pueblo, ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. El versículo 1 dice: a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Gloria a Dios, porque cuando Él da una palabra, Él la cumple, hermanos. Él había dado esa promesa a sus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Y aunque el pueblo era rebelde, el Señor los perdona y cumple esta palabra, esta promesa que hace. Dios ha dado una promesa para este pueblo, hermanos, y la creemos de todo corazón que se va a llevar a cabo. Y nos esforzamos diligentemente en que se lleve a cabo.
Y sabemos que nos hace falta mucho y nos falta dar mucho, pero no estamos conformes y seguimos esforzándonos para la gloria de Dios. El pueblo estaba ya dolido, el Señor los había perdonado. Aún en el versículo anterior, en el capítulo 32, después de que hubo mortandad, vino el juicio. El Señor le dice a Moisés que iba a tener juicio, aparte de la mortandad que hizo Moisés con el pueblo que quería seguir a Jehová. Si continuamos leyendo en los últimos versículos de ese capítulo, dice la escritura que Dios iba a castigar al pueblo. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, pero lo declara la escritura, no da detalle. Pero después de que se hace la guerra, la mortandad, Moisés dice, ustedes ya después de esto han sido nuevamente consagrados a Dios, han vuelto de nuevo a ser parte de Dios. ¿Estamos entendiendo? En Éxodo 33:2 dice la escritura, y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Y aquí hay un paréntesis. Ya Dios los perdonó, pero ahora Dios le dice a Moisés, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y suena un poco duro o crudo cuando lo leemos, viendo que Dios los quiere dejar. Pero leí un comentario donde dice que aún en ese versículo vemos la misericordia de Dios, porque para no consumirlos el Señor les iba a enviar un ángel que los guiara. Y vemos la misericordia de Dios. Cuando yo lo leía, yo decía, el Señor se enojó y ya no quiere andar más con su pueblo. No, hermanos, el Señor en su misericordia no quiere destruir al pueblo. Les ha dado una palabra y les envía un ángel y les dice, yo no voy a ir con ustedes, es que ustedes son testarudos, de dura cerviz, y puede que mi ira los consuma. Y el pueblo escucha esta mala noticia, dice la escritura, y se visten de luto. Y dice que ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de todas sus prendas, hermano, desde el monte Horeb. Otra versión de la Biblia dice que se quitaron las joyas, los adornos, los accesorios que adornaban su vestimenta a su parecer. Es decir, les había caído como un balde de agua fría el saber que la presencia de Dios no iba a acompañarlos más. Y el pueblo está en luto, el pueblo ya se arrepintió de su pecado, el Señor ya trajo juicio y ellos quieren que el Señor vaya con ellos. Y el Señor les dice, es que ustedes son muy testarudos, en el camino ustedes me vayan a irar y los vaya a consumir. Y el pueblo se viste de luto, el pueblo se entristece. Es una señal de pesar del corazón. Y de esa manera lo expresa el pueblo. Hermanos, y ya que entendemos esta breve introducción de lo que está pasando, les comenté el título de este mensaje es la presencia de Dios en el creyente. Ya Dios les dice, yo no voy a ir con ustedes, les voy a dar un ángel, le enviaré un ángel con ustedes y los acompañará. Y el pueblo se pone triste. Hermanos, la presencia de Dios es lo más importante
que un creyente puede tener. Nosotros los creyentes, los cristianos convertidos, es lo más importante que nosotros podemos tener en nuestras vidas, hermanos, la presencia de Dios. Cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor nos sella con su Santo Espíritu y su Espíritu mora en nosotros, su Espíritu va con nosotros. Dios promete estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Su presencia en nuestras vidas irá cuando venimos a los pies de Cristo todos los días de nuestra vida con nosotros. Para el creyente convertido, cuando viene a los pies de Cristo, encuentra un tesoro, una nueva vida, la presencia de Dios en una nueva vida. El libro de Mateo, en el capítulo 13, así lo describe la Escritura, lo simboliza, lo representa como un tesoro. Dice el versículo 44 en Mateo, en el capítulo 13: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque ha encontrado un tesoro, hermanos, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Está hablando de un mercader, hermanos, que buscaba buenas perlas, es decir, a eso se dedicaba. Un mercader había encontrado perlas, pero encontró una en especial. Y dice la Escritura que vende todo por obtener eso, ese tesoro. El reino de Dios, la presencia de Dios, hermanos, es un tesoro para nosotros los creyentes. Y es lo más importante en nuestra vida como un cristiano, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios, una vida nueva en Cristo Jesús, su presencia en nuestras vidas es un rico tesoro capaz de aliviar y suplir los deseos y las necesidades del alma. ¿Cuántos han sentido un cambio después de venir a los pies de Cristo, hermanos? Todos, ¿verdad? Y ese cambio lo hizo la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Experimentar la presencia de Dios es experimentar ese respaldo y protección que solo el Padre Celestial, nuestro Dios, puede brindarnos, hermanos. Es lo más hermoso que puede llegar a experimentar un creyente de Dios. ¿Cuánto nos gozamos nosotros cuando el Señor se manifiesta, su presencia se hace presente en medio nuestro, ¿verdad? Y nos compungimos y Dios nos ministra en su misericordia. Y cada servicio, cuando la presencia de Dios se derrama, edifica nuestras vidas, hermano. Moisés lo entendió esto muy bien, por lo cual él reconoció que sin Dios no podía continuar dirigiendo al pueblo en el camino a la tierra prometida. La presencia manifestada de Dios es un privilegio, hermanos, para el creyente. Moisés alega que es su privilegio tener el conocimiento en el capítulo 23, en el versículo 12 y 13, tener un conocimiento claro de la voluntad y el camino de Dios. Y Dios se ha dignado en honrar a Moisés y le dice: yo te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia en mis ojos. Y Moisés le pide sabiduría al Señor, y Moisés no quería estar apartado de la presencia de Dios, hermanos. Dios
al sellarnos con su Espíritu Santo, cuando le servimos fieles al Señor, el Señor nos llama sus amigos, hijos, nos dio la potestad de ser sus hijos, somos su pueblo. La presencia de Dios, hermanos, también trae descanso a nuestras vidas. El Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo. Después de que Moisés ruega y habla, el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios trae descanso a nuestras almas también, hermanos. Nos hace sentir el Señor en nuestro corazón que somos sus hijos, y todo temor se va, hermanos. Decía un hermano, nuestro hermano que ya partió con el Señor, un hermano que no quiero decir su nombre, no se congregaba aquí, decía que fue grandemente usado por el Señor. Decía que a veces hacían retiros a campos y a algunos les daba temor todavía la oscuridad. Y él decía: nosotros que verdaderamente confiamos en Dios, no nos da temor estar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está con nosotros. Nada de que me va a salir un monstruo, que me va a salir un extraterrestre. No, la presencia de Dios va con nosotros y huye el temor cuando Dios está en nuestras vidas, hermanos. Me recuerdo que cuando yo trabajaba en una lavandería, me tocaba trabajar por la noche. Y había otros trabajadores que me decían que en la noche les daba miedo bajar al basement porque escuchaban cosas. Y era un lugar amplio, grande, hermanos. Y que hasta habían visto a un niño sin pelo corriendo en el basement y tantas cosas. Pero yo bajaba confiando en el Señor siempre, hermanos. Y ahí mismo, para la gloria de Dios, oraba en el basement para que nadie me viera en el trabajo y no había ningún temor porque tenía la seguridad de que Dios está conmigo. Y cuando tenemos la seguridad de que la presencia de Dios está con nosotros, huye el temor, hermanos. Nos da descanso la presencia de Dios, hermanos. La palabra de Dios dice que si Dios está, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios pelea nuestras batallas. Él nos da ese descanso, hermanos. La palabra de Dios dice que en una porción de la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Nosotros que venimos de las calles, hermano, del mundo, a veces teníamos que andar caminando y mirándonos los hombros, que no vaya a brincar alguien o que vaya a pasar algo. Pero también dice la Escritura que aún el Señor hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Y se va ese temor, hermanos, en el nombre de Jesús. Porque ese Dios pone esa seguridad de que yo te estoy cuidando. Y Dios nos da ese descanso a nuestra vida. La presencia de Dios también trae gozo y alegría a nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos nos gozamos en la presencia de Dios? Todo esto lo había entendido Moisés, hermanos. ¿De qué le servía a Moisés entrar al pueblo, entrar a una tierra que fluye leche y miel, donde no iba a estar Dios? Iba a ser una vida ¿cuál es lo contrario a victoria? De derrota, hermanos. Fracasos. Y había entendido esto Moisés: ¿de qué me sirve que nos introduzcas una tierra grande que fluye leche y miel, pero si tú no vas a estar con nosotros, que tú eres el que provee todo, el que da todo, el dador de la vida, todo proviene de ti? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo el dinero y las riquezas del mundo si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, hermanos? Por eso decía yo que
lo más importante que tenemos nosotros en nuestra vida es la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y esto nos habla, o es un gran ejemplo, de que el hombre separado de Dios no puede hacer nada. Jesús lo dijo, ¿verdad? Separados de mí nada podéis hacer. No fueron las capacidades de Moisés los que lo llevaron a guiar al pueblo de Dios, ni sus fuerzas, ni su inteligencia, su capacidad. No, hermano, era la fuerza de Dios, Dios a través de él. Y Moisés entendía todas estas cosas, y si Dios no iba con él, iba a fracasar en una tierra abundante que fluye leche y miel. Dice el libro de Salmos 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todo proviene de Dios, hermanos. La presencia de Dios nos provee, hermanos, seguridad. La presencia de Dios nos da gozo, nos da alegría. La presencia de Dios nos da seguridad en nuestras vidas. Huye el temor. Y aquí hay una aplicación, hermanos, y nos habla de que así es la vida vacía y de fracaso en fracaso, la vida de aquellos que se apartan de Dios, la vida de aquellos que no vienen a los pies de Cristo. Yo les he comentado a ustedes, no sé si se recuerdan, que a medida que pasan los días, los meses, los años, que ya tenemos unos años en el Señor para su gloria y su honra, que no han sido fáciles, han sido de tropiezos, hermano, pero gloria a Dios que no nos desecha el Señor, nos extiende la mano y nos levanta. Me doy cuenta que no puedo vivir sin Dios, hermanos. ¿Y a qué me refiero con esto? No estoy diciendo que si me alejo de Dios, que Dios me guarde y me libre de eso, que no voy a saber llevar una vida. Obviamente sí, vemos que hay gente que a los ojos del mundo es exitosa y construyen y obtienen ganancias y al parecer son felices, pero me doy cuenta yo que es una vida hueca, es una vida vacía, y que nada de eso que nos ofrece el mundo puede llenar nuestro corazón, sino solamente la presencia de Dios. El rey David, cuando peca contra Dios, le pesa en su corazón. En el Salmo 51, en el versículo 11 y 12, David le dice al Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, yo quiero tu presencia, te he fallado, perdóname, no me abandones. Y podemos ver cómo Dios lo restaura, hermanos. Y la Biblia nos dice que vivió una vida recta delante de Dios, conforme al corazón de Dios. Incluso nos relata una historia donde dice que él ya era grande de edad y tenía mucho frío, y ni aún tapándose y cubriéndose se le quitaba ese frío. Y uno de sus sirvientes dicen: tráiganle una doncella, tal vez ella le va a quitar ese frío en la noche. Y la palabra de Dios declara que no durmió con ella, porque él había entendido que la vida sin Dios es un fracaso, hermanos, y que no valía la pena dejarse llevar por un pecado y abandonar el camino de Dios. Si ponemos siempre en la balanza el trabajo o Dios, el dinero o Dios, siempre, hermanos, siempre
Dios es mejor. Dios nos va a proveer todas nuestras necesidades. Dios va a suplir nuestro corazón, todo lo que necesitemos, conforme a su voluntad, conforme a sus riquezas, hermanos. Estamos en victoria en Dios. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero sin Él nada podemos hacer. La palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Eso lo encontramos en Salmo 16:11. Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay gozo en su presencia del Señor, hermanos. Solo Dios da ese gozo a nuestro corazón. Solamente Dios, solamente Cristo Jesús llena el hueco en nuestros corazones. Nada ni nadie, como dice el coro, puede llenar ese corazón, hermanos. Solamente Dios. Todos los beneficios de un cristiano se encuentran escondidos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios es donde recibimos nuevas fuerzas. ¿Cuántos han recibido nuevas fuerzas en la presencia de Dios? El consuelo. ¿Cuántos han recibido consuelo en la presencia de Dios? ¿Cuántos han recibido libertad en su presencia, hermanos? Y aún en nuestras peticiones y los deseos que están en nuestro corazón son concedidos conforme a su voluntad, hermanos. Todo proviene de Dios. Póngase sobre sus pies, hermanos. Para terminar, quiero invitarlos que abran la palabra de Dios en Hechos 2:28. Hechos 2:28. Aparece en la pantalla, ¿verdad? Leamos juntos, hermanos, es corto. Dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Gloria a Dios. Incline su rostro y oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, porque desde que inició esta obra, Señor, tu presencia no nos ha hecho falta, Señor, en ningún servicio. Gracias, Dios mío, porque esta es tu obra, Señor, y este es tu pueblo, Señor, y tu presencia siempre ha estado en medio nuestro, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sigue confrontando nuestros corazones, Señor. Haznos entender, danos sabiduría, Señor, para apartarnos y vivir vidas santas y agradables ante ti, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Perdónanos porque a veces, Señor, hemos hecho menos tu presencia en nuestras vidas, y es una realidad, Señor. Mas no estamos orgullosos de haber hecho eso, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Clemente y misericordioso es Jehová. Tú nos perdonas, Señor. Y tú en tu misericordia estás dispuesto, Señor, a volver a tomarnos y a levantarnos y a trabajar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús, por su sangre en la cruz, que aún sigue limpiando nuestras vidas y sigue limpiando la vida de la gente, Señor, que viene y se arrepiente y cubre multitud de pecados, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Trata con nosotros, Señor, en medio de nuestros sueños, en nuestros momentos solos, íntimos, Señor. Confróntanos, Señor, habla a nuestro corazón, Señor,
porque mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, Señor. En tu presencia queremos estar, Señor. En tu presencia queremos habitar, Señor. En tu presencia queremos permanecer, Señor. Queremos estar ahí, Señor. Ser guiados, ser dirigidos por ti, Señor. Trae, Señor, esa paz que solamente tu presencia puede darnos, Señor. Trae, Señor, ese gozo a los corazones que tienen esa necesidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor, por esta palabra, amado Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Padre. También te doy las gracias, Señor, porque nos acompañaste desde la mañana, Señor, y tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en esta obra, Señor, que poco a poco vemos como tú la estás, Señor, expandiendo, Padre, porque esta ha sido tu voluntad, Señor. Bendice a los pastores, Señor, que has levantado tú, Señor. Y sigue dándonos sabiduría, Señor, y fuerzas para poder seguir a cabo, Señor, y llevando a cabo el trabajo que tienes para con nosotros, Padre. Gracias por permitirnos estar un domingo más en tu casa, Señor. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús que nos lleves a nuestros hogares, Señor, con tu cuidado, con tu bendición, Señor, y que permanezcas con nosotros, Señor, todo el día y el resto de nuestros días, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios.